Empieza. Bueno, ahí. Hola, muy buenos días. Espero que todos estéis muy bien, que es lo más importante en estos momentos. Y bueno, esperando que estéis haciendo pues, en estos días lo mejor que podáis, en este tiempo libre que tenemos. Vamos a ver si lo aprovechamos un poco también en estas clases de Conocer Madrid. Y vamos a ver hoy un edificio de los que están más, digamos, en boga, o sobre todo este año que se ha abierto al público, que es el Palacio de Liria, que habéis visto la foto ahí al principio. Es un edificio que seguramente todos conocéis. Ya habéis pasado 1000 veces por él en la ciudad, a lo mejor algunos sin saber realmente cómo era el edificio, pero bueno, que es uno de los palacios más importantes que hay en Madrid. Dicen que es el segundo palacio tras el Real en extensión, o que es el primer edificio privado en metros cuadrados, el más importante que hay en Madrid y uno de los más importantes de Europa. Pero bueno, lo que no todo el mundo sabe es que este Palacio de Liria es un palacio que no era la residencia oficial de los duques de Alba. La residencia oficial de los duques de Alba, de la familia Alba, en Madrid, era el Palacio de Buenavista, que hoy es el cuartel general del ejército. El Palacio de Buenavista es más grande que el Palacio de Liria. Lo que pasa es que ahora no es una residencia privada, sino que es una residencia del Estado, ¿no? del Ejército de Tierra. Pero ahí es donde vivieron los duques de Alba hasta 1800 en Madrid. Sabéis que el paseo, siempre hemos dicho que el Paseo del Prado, donde estaban los grandes palacios, porque estaban cerca del Palacio del Retiro, los grandes palacios de la alta nobleza de Madrid y de España. Entonces, digamos que los duques de Alba, su residencia oficial era esta del Palacio de Buenavista, y luego otro palacio famoso suyo, que ya hablaremos otro día, que es el Palacio de Moncloa. El Palacio de Moncloa, donde está ahora la presidencia del gobierno, eso era un palacio que también pertenecía a los duques de Alba. Pero ¿por qué los duques de Alba se trasladaron al Palacio de Liria? Porque el Palacio de Liria en principio pertenecía a los duques de Liria. Los duques de Liria, que eran descendientes de James Fitzgerald, ¿no? Que suena ese apellido porque lo iban a los duques de Alba. Y entonces este duque vino a Madrid, era un hijo bastardo de Jacobo II de Inglaterra, y vino a Madrid y ayudó mucho a Felipe V, sobre todo en la batalla de Almansa. En la batalla de Almansa, sabéis, la batalla de sucesión entre los Borbones y los Austrias. Y a partir de ahí, el rey Felipe V concedió a estos Fitzgerald, a James y luego a sus descendientes, el ducado de Liria. Entonces, Carlos, Jacobo I y luego Carlos, que eran descendientes de este James Fitzgerald, construyeron su palacio en Madrid ahí, pero no eran duques de Alba en ese momento. ¿Cuándo llegaron a ser duques de Alba? Cuando la famosa, que yo creo que esto es muy interesante para situar el contexto histórico del palacio, cuando la famosa Cayetana, o María del Pilar Galletana de Silva y Álvarez de Toledo, que era la treceava, o decimotercera duquesa de Alba, que todo el mundo conoce porque Goya pintó en varios de sus cuadros, que están en este palacio. El que lo haya visitado seguramente los ha visto, pero también se dice que hasta las majas desnuda y vestida, Goya se inspiró, lo tuvo como musa a la duquesa. Bueno, el caso es que María del Pilar Galletana, o la famosa Galletana de Silva y Álvarez de Toledo, murió sin descendencia. Y entonces, los que cogieron el título pasó a una Álvarez de Toledo que se había casado con Carlos Miguel Fitzgerald, duque de Liria. Ahí es cuando, digamos, los dos ducados se unen, y a partir de entonces es cuando, más o menos, Cayetana murió en 1802, a partir del siglo XIX, que ya se había acabado este palacio, los duques de Alba se trasladan a el Palacio de Liria a vivir. ¿Qué pasó con el Palacio de Buenavista? Pues el de Buenavista pasó al Ayuntamiento, se vendió al Ayuntamiento de Madrid, y este empezó a habitarse por el famoso Godoy. Godoy fue el que luego habitó el Palacio de Buenavista, que es más grande que el de Liria, y que yo he tratado de... Hay visitas guiadas, lo que pasa es que está muy
es muy difícil ir, solo es un día a la semana y te dan cita casi con 2 años de antelación. Pero bueno, también sería muy interesante visitar el Palacio de Buenavista, que es impresionante. Bueno, el caso es que los duques de Alba se trasladan a este Palacio de Liria a principios del siglo XIX, pasada ya la guerra de independencia contra Napoleón. Entonces, bueno, luego las características, el segundo punto yo creo que es muy interesante, es las características de este palacio. Este palacio fue construido por los duques de Liria en estilo francés. Ya digamos que había pasado la época del barroco, que era que estaba en Madrid y en todo, digamos, en toda la área de influencia española, ¿no? En América, en toda la zona del imperio, pues siempre se construyó hasta el siglo XVIII. El estilo predominante era el barroco. A partir del XVIII empieza el estilo neoclásico. Entonces este palacio es de estilo neoclásico, es un palacio de estilo un poco de los palacios que había en París. De hecho, el arquitecto primero, Gilbert, era francés, luego lo acabó Ventura Rodríguez, el famoso Ventura Rodríguez. Es un palacio que no es un cuadrado como es los famosos palacios renacentistas o barrocos españoles que se hicieron hasta el 18, sino que es rectangular. La forma, si veis en la foto, bueno, hay miles de fotos en internet sobre el palacio, es en forma rectangular, no tiene un gran patio central cuadrado como otros palacios renacentistas, y tiene jardines adelante y atrás del palacio. Y además el palacio está dividido como en 3 o 4 cuerpos de él. Es un palacio que siempre en todo este tipo de palacios la planta noble era la primera, donde estaban, digamos, donde estaba la familia, y luego las plantas sucesivas hacia arriba estaban, es donde vivía más toda la gente que servía a la familia, ¿no? Jardineros, cocineros, todos los que estaban en este monumental edificio, ¿no? Luego decir que el duque de Liria, Jacobo, que fue el segundo, Jacobo Fitzgerald, construyó el palacio no, digamos, en la zona típica que sería el Paseo del Prado. Lo construyó en esta zona de Princesa también por unos motivos bastante lógicos, porque estaba cerca del Palacio Conde Duque, donde estaban las guardias de corps, era una zona muy cerca también del Palacio Real, que estaba muy vigilada, y que era una zona también, empezó a ser una zona importante en el Madrid del siglo XVIII. Luego decir que este palacio, en él han asistido pues un montón de gente desde el siglo XVIII, XIX y XX, o sea, digamos desde 1820, 19 y 20 y 21, pues han ido al palacio gente pues muy famosa, ¿no? Desde presidentes de gobierno, americanos, actores, políticos europeos. Dicen que Churchill estuvo en este palacio. Bueno, la famosa, que también era pariente suya, Eugenia de Montijo, pues estuvo también en este palacio. Bueno, y luego actores como dicen que Charles Chaplin, bueno, y muchos otros pues han ido a las famosas fiestas que se hacían en este palacio. Y luego vamos a hablar por último de las piezas artísticas tan impresionantes que hay en este palacio, que yo creo que son algo increíble, ¿no? Pues tienes cuadros desde el siglo, porque han pertenecido a los Alba, desde el siglo XVI, XVII, pues dicen que hay un retrato del tercer duque de Alba, que es el gran duque de Alba, Fernando de Alba de Toledo, de Tiziano, aunque hay algunos autores dicen que podía ser Antonio Moro el autor, pero bueno, la verdad que sí que concuerdo también que pudiera ser un Tiziano, de Rubens, de Rembrandt, bueno, tiene unas obras artísticas increíbles, ¿no? Del siglo XVI, XVII, de Goya, por supuesto. Goya tiene varios cuadros en este palacio, y también de otro autor ya más del siglo XX como Ignacio Zuloaga, ¿no? Que pintó un cuadro de la última duquesa galletana, ¿no? Álvarez de Toledo. Entonces, bueno, las obras, aquí no tenemos tiempo para ir analizando punto a punto lo que hay, pero vamos, los tesoros